Queridos hermanos y hermanas, lo que voy a contarles hoy es completamente real. No es una historia inventada para entretener. No es ficción creada para pasar el tiempo. Es un testimonio verdadero que viví con mis propios ojos, que sentí con mi propio corazón, que experimenté en mi propia carne. Les pido que escuchen con atención, con el corazón abierto, porque lo que van a oír puede cambiar su vida para siempre, puede transformar su manera de ver a Dios, puede renovar su fe si la han perdido, puede encender una esperanza que creían muerta. Mi nombre es Daniel Vargas. Tengo 38 años y soy pastor de una pequeña iglesia latina en la ciudad de Los Ángeles, California. Durante 12 años he servido al Señor en esta ciudad inmensa, llena de luces brillantes, pero también de sombras oscuras. Una ciudad llena de sueños rotos, pero también de esperanzas renovadas. Una ciudad donde millones de personas viven buscando algo más, buscando un propósito, buscando paz en medio del caos. He visto muchas cosas en mi ministerio. He orado por enfermos que se levantaron de sus camas. He consolado a viudas que perdieron a sus esposos demasiado pronto. He aconsejado a matrimonios en crisis que estaban al borde del divorcio. He abrazado a jóvenes que querían quitarse la vida. He visitado cárceles, hospitales, asilos. He celebrado bodas hermosas y he llorado en funerales devastadores. He visto la mano de Dios moverse de maneras maravillosas. Pero lo que pasó el domingo 17 de septiembre del año pasado cambió mi vida para siempre. Ese día marcó un antes y un después en mi ministerio, en mi fe, en mi comprensión del poder de Dios. Ese domingo, contando a todos incluyendo a los niños, éramos 83 personas reunidas en nuestro templo. Éramos familias completas con sus historias, sus luchas, sus victorias. Éramos abuelos con décadas de experiencia caminando con Dios. Éramos padres y madres trabajando duro para darles un mejor futuro a sus hijos. Éramos jóvenes con sueños grandes y fe creciente. Éramos niños inocentes que apenas comenzaban a conocer el amor de Jesús. Gente humilde y trabajadora, que solo quería adorar a Dios en paz, que solo buscaba un momento de descanso espiritual después de una semana agotadora de trabajo. Y lo que vivimos esa tarde solo puede explicarse por el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Les advierto desde ahora, lo que van a escuchar les va a tocar el corazón profundamente. Les va a hacer pensar sobre la realidad del mundo espiritual. Tal vez hasta les haga llorar, porque estas no son lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento del amor incondicional de Dios. Porque ese domingo, a las 4:35 de la tarde exactamente, un hombre entró a nuestra iglesia con una pistola cargada en la mano. Venía decidido a matarnos a todos. Venía con odio en el corazón y muerte en sus intenciones. Pero lo que sucedió después fue un milagro verdadero, innegable, imposible de explicar con la lógica humana. Un milagro que demuestra que Dios todavía actúa en nuestros días, que el poder del nombre de Jesús sigue siendo real en el siglo XXI. Era un domingo completamente normal de septiembre en Los Ángeles. El verano todavía se sentía en el aire caliente que envolvía la ciudad. Hacía mucho calor afuera, aproximadamente unos 32 grados centígrados. El tipo de calor seco típico del sur de California que hace que la piel se sienta tirante y los labios se agrieten si no tomas suficiente agua. El sol brillaba con toda su fuerza sobre nuestra ciudad, sin una sola nube en el cielo completamente azul. Era uno de esos días típicos del sur de California, donde el calor parece pegarse a la piel como una manta pesada, donde el aire parece vibrar por las ondas de calor que suben del asfalto negro de las calles. Nuestra iglesia se llama Centro Cristiano Nueva Vida.
está ubicada en la avenida César Chávez, en el corazón del barrio de Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Es una zona donde casi todos somos latinos, donde el español se escucha más que el inglés en las calles. El 94% de la población del barrio es de origen hispano. Hay mexicanos como yo, gente de todas partes de México, jaliscienses, michoacanos, oaxaqueños. Hay salvadoreños que huyeron de la guerra civil brutal de los años 80. Hay guatemaltecos buscando una vida mejor que la que podían tener en sus pueblos. Hay hondureños, nicaragüenses, algunos colombianos y ecuatorianos. Gente trabajadora y humilde que llegó a este país con sueños de progreso, con la esperanza de darles a sus hijos oportunidades que ellos nunca tuvieron. El barrio de Boyle Heights tiene una historia rica y compleja. Fue uno de los primeros asentamientos de inmigrantes en Los Ángeles. En los años 20 y 30, era principalmente judío. Luego vinieron los mexicanos, especialmente después de la Revolución Mexicana. En los años 80 y 90, el barrio sufrió mucho por las pandillas y la violencia, pero en los últimos años ha habido un renacimiento. La gente está tratando de recuperar sus calles, sus parques, su comunidad. Y la iglesia, nuestra pequeña iglesia, es parte de ese esfuerzo de traer esperanza y restauración al barrio. Nuestro templo no es grande ni lujoso. No tenemos catedrales de cristal con techos altísimos, ni auditorios modernos con miles de asientos. No tenemos pantallas gigantes ni sistemas de sonido de última generación. Es un edificio sencillo, humilde, de ladrillos rojos que el sol inclemente de California ha ido descoloriendo con los años hasta darles un tono rosado pálido. Algunos ladrillos tienen grietas por los pequeños temblores que ocasionalmente sacuden la ciudad. Mide apenas 15 metros de ancho por 25 de largo. Tiene capacidad oficial para 70 personas sentadas cómodamente, aunque siempre nos las arreglamos para meter a más cuando es necesario, apretándonos en los bancos, trayendo sillas plegables, algunos de pie contra las paredes. El edificio tiene 2 ventanas grandes con vitrales que nosotros mismos hicimos con nuestras propias manos hace 10 años, cuando inauguramos el templo. No son vitrales profesionales como los que se ven en las catedrales antiguas de Europa. Son vitrales hechos con amor y dedicación por manos trabajadoras que nunca habían hecho algo así. En uno está pintada una cruz dorada con rayos de luz saliendo de ella, símbolo de la salvación que Cristo nos trajo. En el otro, una paloma blanca con las alas extendidas, símbolo del Espíritu Santo que nos guía y nos da poder. Los colores son brillantes, azules profundos, rojos intensos, amarillos dorados. Cuando el sol entra por esos vitrales, proyecta manchas de colores sobre los bancos y el piso que parecen pedazos de arco iris bailando. Afuera, junto a la puerta principal de metal pintada de blanco, hay un letrero de madera pintado a mano con letras grandes y coloridas que dice: Jesucristo es el Señor, todos bienvenidos. Ese letrero lo pintó el hermano Rodrigo hace 10 años, cuando inauguramos el templo. Rodrigo es un hombre de 55 años que trabaja como pintor profesional, pintando casas y edificios durante la semana. Donó su tiempo y sus materiales para hacer ese letrero. Ya está un poco gastado por el sol que lo ha descolorido, por la lluvia ocasional que ha manchado algunas letras, pero seguimos manteniéndolo porque representa nuestra misión fundamental: recibir a todos con los brazos abiertos, sin importar de dónde vengan, qué idioma hablen, cuánto dinero tengan en el banco o qué errores hayan cometido en el pasado. El estacionamiento es pequeño, de grava suelta que cruje bajo los pies cuando caminas sobre ella. Lo compartimos con el negocio de llantas que está al lado nuestro.
Don Fermín, el dueño de la llantería, es un hombre bueno de unos 60 años con bigote blanco y manos siempre manchadas de grasa negra. Aunque no viene a la iglesia, aunque dice que dejó de creer en Dios hace muchos años después de perder a su hijo en un accidente, siempre nos deja usar su espacio los domingos. Para algo bueno tiene que servir este pedazo de tierra. Nos dice siempre con una sonrisa triste que no llega a sus ojos cansados. A veces pienso que don Fermín está más cerca de Dios de lo que él mismo cree. Ese domingo en particular, el culto estaba programado para comenzar a las 3 de la tarde, como todos los domingos. Escogemos ese horario por una razón muy importante, muy práctica. Muchos de nuestros hermanos trabajan muy duro durante la semana. Tienen 2 y hasta 3 trabajos diferentes para poder pagar la renta que sigue subiendo cada año, para comprar comida para sus familias, para mandar algo de dinero a sus familiares en sus países de origen que dependen de esas remesas para sobrevivir. Trabajan en construcción bajo el sol implacable. Trabajan en restaurantes, en cocinas calientes y húmedas. Trabajan limpiando casas y oficinas, de rodillas fregando pisos. Trabajan en fábricas con turnos que empiezan a las 5 de la mañana. Turnos largos, agotadores, que empiezan temprano y terminan tarde. Por eso necesitan la mañana del domingo para descansar un poco, para dormir unas horas extras que tanto necesitan, para recuperar fuerzas después de semanas que los dejan física y emocionalmente exhaustos. Y a las 3 de la tarde ya están listos, descansados, con energía renovada para venir a adorar al Señor, para recargar sus baterías espirituales. A las 2:30 de la tarde ya había gente llegando al templo, como siempre. Las familias se saludaban en el estacionamiento de grava con abrazos cariñosos que duraban varios segundos y sonrisas amplias que mostraban dientes brillantes. Los hombres se daban la mano con fuerza, con ese apretón firme que habla de respeto mutuo, y se palmeaban la espalda con afecto fraternal. Las mujeres se abrazaban y se besaban en la mejilla y preguntaban por los hijos, por los nietos, por la salud de los ancianos de la familia. ¿Cómo está tu mamá? ¿Y tu hijo? ¿Ya encontró trabajo? ¿Cómo te fue en el doctor? Era una escena hermosa de comunidad genuina, de familia espiritual, de amor fraternal, que va más allá de la sangre. La hermana Rosa, como todos los domingos sin faltar uno, había llegado temprano, muy temprano, probablemente desde las 11 de la mañana, para preparar la comida que compartiríamos después del servicio. Rosa tiene 58 años y es una mujer robusta con mejillas redondas y manos expertas en la cocina. Durante la semana trabaja como cocinera en un restaurante mexicano, en el centro de la ciudad. Pero los domingos cocina para su familia espiritual. Esa tarde había hecho tamales de pollo con salsa verde picante y atole de champurrado espeso y dulce. El olor maravilloso de las hojas de maíz cocidas llenaba el aire y se mezclaba con el aroma rico del café recién hecho que salía de la pequeña cocina improvisada en la parte trasera del templo. Una cocina que es básicamente una mesa plegable con una cafetera eléctrica y un microondas viejo. Puedo cerrar los ojos ahora mismo, meses después, y todavía sentir ese olor en mi memoria, esa mezcla perfecta de hogar y comunidad que define a nuestra iglesia. Olor a tradición preservada, a raíces que no se olvidan, a familia que se escoge. Es el olor de mi infancia cuando mi abuela hacía tamales en Navidad. Es el olor de hogar, de pertenencia, de amor incondicional. Los niños, como siempre sucede con los pequeños llenos de energía inagotable, corrían por el pasillo central del templo jugando y riendo antes de que comenzara el servicio formal. Sus voces alegres y agudas
llenaban el espacio con esa energía pura, contagiosa, que solo los niños inocentes tienen. Era el sonido de la vida, de la alegría sin complicaciones, de la fe simple que Jesús tanto valoraba. La pequeña Sofía, una niña preciosa de apenas 6 años con coletas perfectamente trenzadas y un vestido rosado con flores amarillas, jugaba con su muñeca favorita. Era una muñeca de trapo hecha a mano, desgastada por el uso constante, con el pelo de estambre un poco despeinado. Su abuelita se la había hecho antes de morir el año pasado de cáncer. Sofía la llevaba a todas partes como su tesoro más preciado. Su hermano mayor Kevin, un niño inquieto de 9 años con pelo negro despeinado y rodillas raspadas de tanto jugar, trataba de quitársela como hacen los hermanos mayores que disfrutan molestando a sus hermanitas. «Kevin, déjame», gritaba Sofía con su vocecita aguda, abrazando la muñeca contra su pecho. Y Kevin se reía con esa risa traviesa típica de los niños, esa risa que no tiene malicia verdadera. Su mamá, la hermana Claudia, los llamaba con voz firme pero amorosa. «Niños, compórtense, ya casi empieza el servicio». Doña Esperanza, nuestra querida y venerada intercesora, ya estaba en su lugar de siempre, su lugar reservado, aunque nunca se lo dijimos explícitamente. La tercera fila del lado derecho, junto al pasillo. Doña Esperanza tiene 72 años de edad y una vida entera de caminar con Dios. Es una mujer pequeña, delgada, frágil en apariencia, pero fuerte en espíritu, con el pelo completamente blanco como la nieve recogido en un moño apretado en la parte de atrás de su cabeza. Sus manos están arrugadas por los años y manchadas con esas manchas café que vienen con la edad. Tiemblan un poco cuando las levanta para orar. Un temblor causado por la artritis que hace que sus dedos se doblen en ángulos extraños. Tiene artritis severa en las rodillas que le dificulta caminar, que hace que cada paso sea un esfuerzo doloroso. Pero nunca, nunca falta a la iglesia. Llueva o truene, haga frío o calor extremo, esté enferma o saludable, ahí está Doña Esperanza. Esa tarde tenía su Biblia abierta en el Salmo 91, su salmo favorito que conoce de memoria. Era una Biblia vieja, muy gastada por décadas de uso constante. La cubierta de cuero sintético estaba agrietada y despegándose en las esquinas. Las páginas estaban amarillentas como papel antiguo y algunas se habían despegado del lomo débil. Había anotaciones en los márgenes con letra temblorosa, versículos subrayados con colores diferentes, manchas de lágrimas que habían deformado algunas palabras. Pero Doña Esperanza la cuidaba como su tesoro más preciado, más valioso que cualquier joya. Se la había regalado su esposo, don Aurelio, que ya está con el Señor descansando en gloria. Murió hace 8 años de un infarto masivo mientras dormía. Desde entonces, Doña Esperanza ora por la congregación con una intensidad especial, como si estuviera compensando las oraciones que su esposo ya no puede hacer desde la tierra. Sus labios se movían constantemente en oración silenciosa, como había hecho durante los últimos 15 años que llevaba congregándose con nosotros. A veces las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas mientras oraba, pero eran lágrimas de comunión profunda con Dios, no de tristeza. Cuando le preguntábamos por qué lloraba, ella siempre respondía lo mismo con voz suave. «Es que siento tan cerca al Señor, tan cerca que mi corazón no puede contener el gozo. No puedo evitarlo». El hermano Miguel estaba en la pequeña plataforma que nos servía de escenario, afinando cuidadosamente su guitarra acústica. Miguel tiene 45 años. Es un hombre corpulento, fuerte, de piel morena curtida por décadas trabajando bajo el sol implacable de California,
con bigote grueso que ya empieza a tener canas plateadas y manos enormes llenas de callos duros. Durante la semana trabaja en construcción como albañil, levantando paredes de ladrillo, cargando sacos pesados de cemento, martillando clavos bajo el sol que puede alcanzar 40 grados en el verano. Sus manos son ásperas como papel de lija, agrietadas y secas, con uñas rotas y manchadas de cemento que nunca sale completamente. Manos de trabajador honesto que se gana el pan con el sudor de su frente. Pero cuando toma la guitarra para tocar para el Señor en domingo, esas mismas manos ásperas y callosas producen las melodías más suaves, más hermosas, más ungidas que uno pueda imaginar. Es como si Dios transformara sus dedos callosos en instrumentos perfectos de bendición musical. La guitarra que toca también tiene su historia especial. La compró usada en un mercado de pulgas hace 20 años, poco después de llegar de Guanajuato buscando el sueño americano. Pagó apenas $30 por ella. Está un poco desafinada por la edad. Tiene rasguños profundos en la madera brillante. Una grieta pequeña en el costado, que Miguel reparó con pegamento. Pero Miguel dice que es la guitarra más bonita del mundo, porque con ella alaba a Dios cada domingo. A su lado, la hermana Patricia ajustaba cuidadosamente el teclado eléctrico Yamaha que compramos usado hace 5 años. Patricia tiene 38 años, exactamente la misma edad que yo. Es maestra de primaria durante la semana en una escuela pública del barrio Roosevelt Elementary. Enseña a niños de primer grado, la mayoría hijos de inmigrantes como nosotros, niños que están aprendiendo inglés mientras mantienen su español. Es una mujer paciente, dulce como la miel, con una sonrisa perpetua que ilumina cualquier cuarto oscuro cuando entra. Pero los domingos se transforma completamente. Cuando lidera la alabanza, su voz clara y potente puede llenar todo el templo sin necesidad de micrófono electrónico. Canta con una pasión que viene de lo más profundo de su alma, con una intensidad que conmueve hasta a los más duros de corazón, a los más escépticos. Mi esposa Ana estaba en la entrada del templo como siempre, dando la bienvenida personal a cada familia que llegaba. Ana es el amor de mi vida, mi compañera perfecta que Dios escogió para mí. Nos conocimos hace 15 años en un estudio bíblico de jóvenes, cuando ambos éramos apenas unos 23 años, jóvenes idealistas llenos de sueños y planes. Ella tenía pelo largo hasta la cintura, risa contagiosa y un corazón del tamaño del océano. Me enamoré primero de su risa que sonaba como campanas, y luego de su corazón generoso que siempre pensaba en los demás antes que en ella misma. Nos casamos un año después de conocernos en una ceremonia sencilla pero hermosa, y desde entonces hemos servido juntos al Señor mano a mano, en las buenas y en las malas. Ana tiene esa capacidad especial, ese don sobrenatural de hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados, importantes. Un abrazo suyo puede curar el día más difícil. Una palabra suya puede levantar el espíritu más caído. Esa tarde la vi abrazar largamente a la hermana Guadalupe, una madre soltera valiente con 3 hijos que había llegado desde Honduras hace apenas 2 años escapando de una situación terrible. Guadalupe huyó de su país corriendo por su vida, escapando de la violencia brutal de las pandillas que controlan amplias zonas de su país. Su esposo fue asesinado a balazos por las pandillas por negarse a pagar la extorsión mensual que le exigían. Ella agarró a sus 3 hijos pequeños, empacó lo poco que pudo cargar y caminó durante semanas cruzando países enteros para llegar a la frontera norte, buscando una vida mejor, buscando seguridad, buscando una oportunidad. Ahora Guadalupe trabaja limpiando casas 6 días completos a la semana.
de sol a sol, sin descanso. Limpia hasta 8 casas diferentes cada semana, para poder pagar el cuarto pequeño y húmedo donde vive apretadamente con sus 3 hijos, en un edificio viejo que debería haber sido condenado hace años. Sus manos están permanentemente agrietadas y enrojecidas por los químicos fuertes de limpieza: cloro, amoníaco, desinfectantes. Sus rodillas le duelen constantemente de tanto arrodillarse a fregar pisos durante horas. Su espalda está crónicamente adolorida, pero nunca falta al culto del domingo. Es su día de descanso, su día de paz, su día para recordar que hay un Dios grande que la ama profundamente. Sus ojos siempre mostraban cansancio visible, ojeras profundas y oscuras de quien duerme 4 o 5 horas por noche y trabaja 12 horas por día. Pero también había en ellos una paz especial, una luz interior, una paz que solo viene de conocer personalmente a Cristo, de saber que aunque la vida sea difícil aquí, hay un cielo esperando. Esa tarde llevaba puesto su mejor vestido, uno azul cielo con flores blancas bordadas que había comprado de segunda mano en una tienda de caridad Goodwill por apenas $5. Estaba un poco desteñido pero limpio y bien planchado. Sus 3 hijos, Josué de 15 años con cara seria de quien ha visto demasiado, María de 12 años tímida con trenzas largas, y el pequeño Samuel de apenas 7 años con ojos grandes y curiosos, venían muy bien peinados y con ropa limpia aunque vieja. Aunque fueran pobres económicamente, aunque tuvieran muy poco, Guadalupe siempre se aseguraba de que sus hijos llegaran presentables y dignos a la casa del Señor. A las 2:55, exactamente 5 minutos antes de la hora programada para comenzar, hice mi recorrido habitual por todo el templo. Era algo que hacía religiosamente todos los domingos, para asegurarme de que todo estuviera en orden perfecto. El sonido funcionando, las luces prendidas, el aire acondicionado funcionando aunque fuera viejo y ruidoso, los baños limpios, los boletines impresos y listos para distribuir. Caminé despacio por los pasillos estrechos, saludando personalmente a los hermanos, dando la mano con firmeza a los hombres y mirándolos a los ojos, abrazando tiernamente a las señoras mayores que olían a perfume floral barato, acariciando con cariño las cabezas despeinadas de los niños inquietos. Ese domingo en particular, contando meticulosamente a todos, incluyendo a los niños pequeños, éramos exactamente 83 personas. Los bancos viejos de madera que conseguimos donados de una iglesia presbiteriana que cerró sus puertas estaban llenos completamente hasta el último espacio disponible. Esos bancos tienen su propia historia interesante. Cuando la iglesia presbiteriana de la calle Atlantic cerró definitivamente sus puertas hace 8 años, porque la congregación había envejecido completamente y ya no podían mantener el edificio grande, nos regalaron generosamente sus bancas. Las trajimos en varios viajes usando la camioneta pick-up del hermano Roberto. Están un poco astilladas por el uso de décadas. La madera cruje ruidosamente cuando uno se sienta, pero son nuestro tesoro, porque fueron gratis cuando no teníamos dinero para comprar nada. Algunos hermanos que llegaron un poco tarde habían traído sus propias sillas plegables de metal y se sentaron en los pasillos laterales contra las paredes. Otros simplemente estaban de pie contra la pared del fondo, apoyados cómodamente. Pero a nadie le importaba la incomodidad física. No estábamos ahí por comodidad. Estábamos ahí para adorar al Dios Altísimo, y eso era lo único que verdaderamente importaba. La luz dorada del sol de la tarde californiana entraba oblicuamente por las ventanas con vitrales en ángulos hermosos. Los rayos iluminaban las partículas microscópicas de polvo que flotaban perezosamente en el aire,
haciéndolas brillar como pequeñas estrellas diminutas. Había algo especialmente especial en esa luz, ese día en particular. Algo que no puedo explicar completamente con palabras humanas limitadas. Era como si el cielo mismo estuviera observando con atención, como si los ángeles invisibles se hubieran asomado curiosos a mirar anticipadamente lo que estaba por suceder en ese lugar humilde. A las 3 de la tarde en punto, exactamente como siempre, como todos los domingos sin excepción, comenzamos con oración corporativa. Pero esa tarde específica, la hermana Patricia sintió algo diferente, algo inusual en su espíritu sensible, algo que la inquietó profundamente de una manera que no podía explicar con lógica humana. «Hermanos», dijo tomando el micrófono inalámbrico con ambas manos temblorosas, su voz temblando, ligeramente de emoción, «siento algo muy fuerte en mi corazón que necesito compartir con ustedes urgentemente. No sé cómo explicarlo exactamente con palabras. No entiendo completamente qué significa, pero el Espíritu Santo me está diciendo claramente, insistentemente, que hoy debemos orar de manera especial, de manera intensa por protección divina. No sé por qué razón. No entiendo el motivo completo, pero siento con fuerza abrumadora en mi espíritu que debemos declarar el Salmo 91 completo sobre este lugar sagrado, sobre cada persona presente aquí, sobre cada familia representada aquí presente. Todos nos miramos unos a otros con cierta curiosidad, mezclada con preocupación. No era común, no era normal que Patricia interrumpiera el orden establecido del servicio así tan abruptamente. Ella era siempre muy organizada, muy estructurada. Pero todos habíamos aprendido a lo largo de los años que cuando el Espíritu Santo habla claramente a un corazón sensible, hay que obedecer inmediatamente sin cuestionar, sin analizar. «Pongámonos todos de pie», dijo Patricia con voz más firme, «y declaremos juntos en unidad la protección sobrenatural del Altísimo sobre nuestras vidas». Los 83 presentes nos pusimos de pie simultáneamente. El sonido colectivo de las bancas viejas crujiendo bajo el peso cambiante y los pies arrastrándose contra el piso de concreto pulido llenó el templo por unos segundos. Luego vino el silencio, un silencio denso, pesado, expectante, el tipo de silencio que viene justo antes de que algo importante suceda. Doña Esperanza, desde su lugar reservado en la tercera fila, se levantó lentamente, penosamente con dificultad evidente. Sus rodillas artríticas protestaron audiblemente, causándole muecas de dolor, pero su espíritu inquebrantable era infinitamente más fuerte que su cuerpo frágil y envejecido. Con esa voz temblorosa característica que tienen los ancianos después de décadas de vida, pero llena simultáneamente de una autoridad espiritual que solo los años de caminar fielmente con Dios pueden dar, comenzó a recitar las palabras sagradas del Salmo con convicción. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Todos repetimos después de ella al unísono. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestras voces se unieron en declaración poderosa. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y así continuamos metódicamente, versículo por versículo completo, declarando ese salmo antiguo pero eternamente poderoso sobre nuestras vidas vulnerables. Éramos 83 voces diferentes pero unidas proclamando con fe la protección sobrenatural de Dios. Los adultos con voces fuertes y seguras forjadas por años de experiencia. Los jóvenes con entusiasmo contagioso y fe fresca. Los
ancianos con sabiduría acumulada en décadas, y los niños pequeños, sin entender completamente el significado profundo de las palabras, pero sintiendo instintivamente su poder, repetían con ese fervor puro e inocente que sólo los pequeños tienen naturalmente. Recuerdo vívidamente que en medio de la oración corporativa, la pequeña Sofía, la niña preciosa de 6 años con las coletas perfectas, alzó sus manitas pequeñas hacia el cielo alto. Sus ojitos estaban cerrados con fuerza total concentración, y de sus labios rosados pequeños salió una oración simple pero profunda que nos conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. Jesús, cuídanos, por favor, cuídanos mucho. No sabíamos en ese momento, no podíamos saber, no teníamos manera de imaginar que en menos de 90 minutos exactos, esas palabras inocentes de una niña serían proféticamente nuestra única defensa verdadera contra el mal puro que vendría. El culto continuó con normalidad aparente, después de esa oración especial pero poderosa. El hermano Miguel rasgueó los primeros acordes familiares de «Cuán grande es Él», y la congregación entera se unió espontáneamente en adoración sincera. Era la versión en español que todos conocemos de memoria desde la infancia, esa traducción hermosa que nuestras madres y abuelas nos cantaban cuando éramos niños pequeños. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas 1000, las voces combinadas de los hermanos se alzaron con una pasión genuina que hacía vibrar físicamente las paredes delgadas del pequeño templo. El hermano Miguel tocaba su guitarra vieja con los ojos completamente cerrados, totalmente perdido en la adoración pura, sus dedos callosos moviéndose con precisión sobre las cuerdas gastadas. La hermana Patricia dirigía con lágrimas genuinas, corriendo libremente por sus mejillas morenas, sin vergüenza, sin intentar ocultarlas o limpiarlas. Su voz angelical se elevaba claramente por encima de las demás voces, guiándonos suavemente hacia la presencia tangible de Dios. Había algo indescriptiblemente especial en el ambiente esa tarde particular, una expectativa sobrenatural que ninguno de nosotros podía identificar con claridad o poner en palabras. Era como una electricidad invisible pero real en el aire, como la calma tensa que precede naturalmente a una tormenta violenta. Pero curiosamente, no sentíamos miedo paralizante, sentíamos más bien anticipación, como si algo grande, algo significativo estuviera por suceder inminentemente. Aunque no supiéramos exactamente qué, cantamos 4 canciones completas en total esa tarde. Después de «Cuán grande es Él», seguimos con «Grande y fuerte», luego «Jesús, yo confío en ti», y terminamos la sección de alabanza con «Como el ciervo brama». Cada canción parecía progresivamente más poderosa que la anterior. Cada palabra que cantábamos se sentía cargada de significado profundo, de peso espiritual. Cuando finalmente terminó la alabanza musical, hice pasar cuidadosamente a todos los niños al frente para la ministración infantil especial. Era el momento establecido del servicio en que los pequeños iban a su clase especial separada, mientras los adultos escuchaban la predicación más profunda. La maestra Lucía se acercó sonriente al frente. Lucía tiene 24 años. Es una joven hermosa de rostro angelical, con pelo negro largo y brillante hasta la cintura, y ojos color café oscuro llenos de dulzura innata. Estudia para ser enfermera registrada en el colegio comunitario, East Los Angeles College, tomando clases nocturnas agotadoras después de trabajar todo el día como cajera en un supermercado Ralph's. A pesar de su horario absolutamente agotador, que dejaría exhausta a cualquiera, nunca falta a enseñar a los niños los domingos. Dice que es su manera favorita de servir al Señor,
su ofrenda de tiempo. «Vengan, niños», llamó Lucía con voz melodiosa y alegre, extendiendo sus brazos delgados. «Vamos a aprender una historia hermosa sobre cómo Jesús calma las tormentas más fuertes». Los 22 niños se levantaron ruidosamente de sus lugares distribuidos, con el entusiasmo característicamente desordenado, típico de los pequeños con energía ilimitada. Corrieron hacia el frente empujándose juguetonamente entre ellos. Había bebés pequeños de brazos todavía en los regazos de sus madres, que también fueron cargados cuidadosamente al salón especial de atrás. Los vi caminar en fila desordenada hacia la puerta trasera del templo, que conducía al salón infantil especialmente decorado. Era un cuarto pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de amarillo brillante y alegre, decorado amorosamente con dibujos infantiles de Jesús, rodeado de niños sonrientes y con versículos bíblicos memorizables escritos en letras grandes y coloridas. Lucía cerró la puerta de madera detrás de ellos con un clic suave. Esa puerta cerrada providencialmente salvaría sus vidas inocentes. Ninguno de nosotros lo sabía en ese momento crucial, pero Dios Todopoderoso ya estaba obrando invisiblemente, ya estaba protegiendo estratégicamente a los más pequeños e indefensos de lo que vendría inevitablemente. Eran exactamente las 4:15 de la tarde, cuando subí finalmente a la plataforma modesta para comenzar mi predicación preparada. El mensaje que había estudiado y preparado cuidadosamente esa semana durante horas, curiosamente, providencialmente, era específicamente sobre la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de las tormentas más violentas de la vida. «Hermanos queridos», comencé, mi voz amplificada por el pequeño sistema de sonido básico que teníamos. «Hoy quiero hablarles con el corazón sobre algo que absolutamente todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida: las tormentas». Caminé de un lado a otro de la pequeña plataforma mientras hablaba con pasión. Era mi costumbre natural. Me ayudaba a pensar mejor, a conectar genuinamente con la congregación. No me refiero solo a las tormentas de lluvia y viento, continué con énfasis. Me refiero a las tormentas de la vida, esas situaciones difíciles que llegan sin avisar. Una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un problema familiar, la muerte de un ser querido, momentos en los que sentimos que las olas nos van a hundir. Vi a los hermanos asintiendo con la cabeza en reconocimiento. Todos habían vivido tormentas así. Todos conocían ese sentimiento de desesperación. En el pasaje de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, expliqué. Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea en una barca. Jesús estaba tan cansado de ministrar a las multitudes que se quedó dormido en la parte de atrás del barco. Y entonces, de repente, se levantó una tormenta terrible. El viento soplaba con furia. Las olas golpeaban la barca con violencia. El agua entraba por todos lados. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Pensaban que iban a morir. Y mientras tanto, Jesús seguía durmiendo. Dormido mientras sus amigos pensaban que era el fin. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro», le dijeron con angustia, «¿no te importa que nos hundamos?» Pero entonces Jesús hizo algo extraordinario. Se levantó con calma, miró la tormenta directamente, y con voz de autoridad absoluta, le habló al viento y al mar. Solo dijo 3 palabras: «Paz, estate quieta». Y hermanos, ¿saben qué pasó? La tormenta se detuvo instantáneamente. Calma absoluta. Hermanos, a veces Dios permite que las tormentas vengan no para destruirnos, sino para mostrarnos su poder. Cuando finalmente intervenga, nadie podrá dudar que fue Él quien lo hizo.
La tormenta prepara el escenario para el milagro. Todos dijeron amén, exactamente al mismo tiempo. El sonido fue tan sincronizado que sentí un escalofrío. Eran exactamente las 4:32. Y entonces, en ese preciso momento, escuché un sonido que me heló completamente la sangre. Un auto acelerando violentamente afuera. Llantas chirriando. Música a volumen ensordecedor. Todos volteamos hacia las ventanas simultáneamente. Vi un carro negro detenerse bruscamente levantando una nube de polvo gris. El motor seguía rugiendo. La música era ensordecedora. Luego, escuché pasos, pasos pesados, pasos lentos, pasos de muerte. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y entonces lo vi. El hombre que entró medía como 1,85 m. Era corpulento. Vestía camiseta blanca, brazos cubiertos de tatuajes. En su cuello se leía la muerte, y en su mano derecha había una pistola negra. Se quitó los lentes de sol lentamente. Cuando vi sus ojos, entendí lo que significa mirar directamente al vacío absoluto. Nadie se mueva, dijo con voz que parecía salir de ultratumba. Levantó el arma y me apuntó directamente a la frente. El cañón oscuro del arma me miraba directamente como un ojo negro de la muerte misma. Desde donde estaba parado en la plataforma elevada, a aproximadamente unos 10 metros de distancia del intruso, pude ver perfectamente cada detalle aterrador del arma. El metal negro brillaba con reflejos siniestros bajo la luz dorada que entraba por las ventanas. Era un agujero negro que parecía succionar toda la esperanza del cuarto. Un túnel directo hacia la nada. Parecía contener concentrada toda la muerte del mundo en su pequeña circunferencia circular. Mi primera reacción fue puramente humana, completamente instintiva, primitiva, terror absoluto que paralizaba cada músculo. Cada fibra muscular de mi cuerpo se tensó instantáneamente, como las cuerdas de una guitarra estiradas a punto de romperse con un sonido agudo. Mi estómago se contrajo violentamente con una náusea súbita que subía por mi garganta. Sentí como si alguien me hubiera golpeado con fuerza en el pecho con un martillo pesado. Mi respiración se cortó abruptamente. El aire dejó de entrar a mis pulmones. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo palpitando en mis oídos como tambores de guerra. Miré desesperadamente hacia la congregación en busca de ayuda, en busca de algo, en busca de cualquier cosa que pudiera cambiar esta pesadilla. Lo que vi casi me rompió el corazón en pedazos. 61 adultos más los 22 niños inocentes, escondidos providencialmente en el salón de atrás. 83 vidas preciosas bajo mi responsabilidad pastoral. 83 almas que habían venido confiadamente a buscar paz con Dios y ahora enfrentaban la posibilidad real de muerte violenta. Vi los rostros de mis hermanos amados transformarse instantáneamente, en una fracción de segundo. De la paz profunda de la adoración, pasaron abruptamente al pánico puro más aterrador. Sus expresiones cambiaron tan rápido que parecía imposible. Ojos que momentos antes estaban cerrados reverentemente en oración, ahora estaban abiertos como platos gigantes de terror absoluto. Bocas que cantaban alabanzas hace segundos, ahora estaban abiertas en gritos silenciosos de horror. Cuerpos que se mecían suavemente en adoración, ahora estaban completamente paralizados de miedo. La hermana Guadalupe, la valiente madre hondureña que había sobrevivido tanto dolor y tanta violencia en su vida difícil, actuó instintivamente. Abrazó protectoramente a su hija María de 12 años y la cubrió completamente con su propio cuerpo como un escudo humano viviente. Su instinto maternal profundo activó inmediatamente su valentía sobrehumana. Prefería recibir ella personalmente las balas mortales antes que permitir que una sola tocara a su hija preciosa. «No mires»,
«Mija», le susurró urgentemente en el oído con voz temblorosa, «cierra los ojos apretadamente y ora con todo tu corazón a Jesús». El hermano Roberto, un hombre fuerte de 50 años que había sobrevivido milagrosamente la brutal guerra civil en El Salvador, cuando era apenas un adolescente asustado, que había visto personalmente escuadrones de la muerte masacrar pueblos enteros incluyendo mujeres y niños, se puso pálido como el papel blanco. Sus manos grandes y trabajadoras temblaban visiblemente como hojas secas sacudidas por el viento fuerte. En sus ojos cansados vi claramente el trauma enterrado de décadas atrás, resurgiendo dolorosamente, mezclándose horriblemente con el terror presente. Doña Esperanza, nuestra intercesora fiel de 72 años, cerró su Biblia gastada lentamente, con una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con el pánico colectivo. No gritó histéricamente, no lloró desconsoladamente. Simplemente comenzó a mover sus labios arrugados en oración silenciosa pero intensa, más intensa que nunca en su vida. Sus ojos permanecían cerrados firmemente, pero su rostro arrugado mostraba una paz inexplicable que no concordaba con la situación mortal. Era la paz genuina de alguien que ha vivido tanto tiempo cerca de Dios que ni siquiera la muerte le causaba temor. Las madres jóvenes con niños pequeños en brazos los apretaban desesperadamente contra sus pechos, cubriéndoles instintivamente los oídos con sus manos, tratando en vano de protegerlos de lo que estaba por venir. Los hombres miraban frenéticamente alrededor buscando salidas posibles, calculando mentalmente distancias imposibles, preguntándose si podrían hacer algo, cualquier cosa para salvar a sus familias. Pero nadie se movía, nadie podía moverse. El miedo los había paralizado completamente. Mi esposa Ana estaba sentada en la segunda fila, exactamente donde siempre se sentaba para poder verme predicar claramente. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia que nos separaba. En esa mirada profunda e intensa, compartimos lo que podrían haber sido nuestras últimas palabras no dichas. Todo lo que no habíamos podido decir. Los 15 años maravillosos de matrimonio. Los sueños que todavía teníamos juntos. Los hijos que queríamos tener, los nietos que esperábamos conocer, los planes hermosos que quizás nunca se cumplirían. «Te amo», le dije sin mover los labios, solo moviendo exageradamente mi boca para que ella pudiera leer las palabras. Ella asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Una lágrima solitaria comenzó a rodar lentamente por su mejilla izquierda, dejando un rastro brillante en su piel morena. Yo también, formó silenciosamente con sus labios temblorosos. El hombre armado comenzó a caminar amenazadoramente por el pasillo central del templo. Cada paso resonaba contra el piso de concreto pulido, como el golpe repetitivo de un martillo sobre un ataúd de madera. Cada pisada era deliberada, pesada, llena de amenaza. No tenía prisa alguna. Saboreaba visiblemente el terror que causaba. Se alimentaba de nuestro miedo colectivo como un vampiro se alimenta de sangre fresca. Conté sus pasos mentalmente mientras avanzaba inexorablemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con cada paso calculado, el arma mortal cambiaba de dirección amenazadoramente, apuntando ahora a una persona, luego a otra. Era un juego cruel y sádico. Nos recordaba metódicamente que tenía el poder absoluto sobre nuestras vidas en ese momento, que con un solo movimiento simple de su dedo podía terminar cualquier existencia presente. Cuando pasó junto al hermano Miguel, que todavía sostenía protectoramente su guitarra amada con manos temblorosas, le golpeó brutalmente el instrumento con la culata pesada del arma. La guitarra voló violentamente de las manos de Miguel
y cayó al suelo con un estruendo discordante que resonó como una explosión en el silencio tenso. Las cuerdas metálicas vibraron salvajemente con un quejido lastimero y prolongado. La madera preciosa se agrietó visiblemente con un sonido que hizo que Miguel gimiera de dolor emocional. «Música de mierda», murmuró el hombre con desprecio absoluto sin siquiera dignarse a mirarlo. Siguió caminando con esa cadencia amenazadora. El hermano Miguel se quedó completamente inmóvil como estatua, sus manos todavía en posición, como si sostuviera el instrumento invisible. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas reprimidas, no por miedo a morir físicamente, sino por la guitarra que había sido su compañera fiel de alabanza durante 20 años completos. El hombre llegó finalmente al frente de la plataforma, deteniéndose a menos de 2 metros escasos de donde yo estaba parado paralizado. Ahora podía verlo de cerca con claridad aterradora. Cada detalle horrible era visible con precisión fotográfica. Podía ver los poros abiertos de su piel, las cicatrices pequeñas pero numerosas en su cara, probablemente de peleas callejeras violentas. El vello de su barba bien recortada, una cicatriz especialmente grande que le cruzaba la mejilla izquierda en diagonal, probablemente hecha con un cuchillo largo en alguna pelea de prisión. Sus dientes, cuando sonreía con crueldad calculada, eran blancos, pero uno de los frontales tenía una pequeña grieta vertical. Podía oler intensamente su colonia barata mezclada con sudor fresco y algo más penetrante: alcohol. Había estado bebiendo considerable antes de venir. El olor agrio y penetrante del licor emanaba de su aliento caliente y de su piel. Pero a pesar del alcohol consumido, sus ojos estaban alarmantemente alertas, completamente enfocados, y su mano derecha, la mano que sostenía firmemente el arma de muerte, estaba firme como una roca sólida, sin temblor alguno, sin duda visible. Este no era su primer encuentro con la violencia extrema. Este era claramente un profesional experimentado de la muerte. «Así que ustedes son los que creen en Dios», dijo con una risa amarga y hueca que sonó más como el ladrido amenazador de un perro rabioso que como risa humana genuina. Había tanto desprecio concentrado en su voz ronca, tanta burla acumulada, tantos años de odio irracional concentrado contra la fe y todo lo que representaba. «¿Dónde está su Dios ahora, pastor?» La manera específica en que pronunció la palabra pastor estaba cargada de veneno puro. La escupió literalmente como si fuera un insulto degradante, como si mi título pastoral fuera algo sucio, algo vergonzoso, algo digno de burla. Abrí mi boca completamente seca para intentar responder, pero las palabras simplemente no salían. Mi garganta estaba completamente seca e hinchada, como si alguien hubiera puesto arena áspera dentro de ella. Mi lengua se sentía pesada, torpe, completamente inútil. Intenté tragar saliva, pero produjo un sonido audible, patético y débil. El hombre sonrió ampliamente al escuchar mi intento fallido, una sonrisa cruel de satisfacción sádica. «¿Qué pasa, pastor?», se burló abiertamente. «¿Se te acabaron mágicamente todos los sermones bonitos? ¿Ya no tienes palabras inspiradoras para decir? ¿Dónde quedaron todos esos versículos bíblicos que te sabes de memoria perfecta?» Se acercó amenazadoramente más. Ahora estaba a menos de 1 metro de mí. Si extendía la mano, podría tocarlo fácilmente. Su presencia física era absolutamente abrumadora. Era como estar parado junto a una pared gigante de ladrillos que respiraba odio puro. «Siempre están hablando y hablando sin parar de su Jesús», continuó, su voz ronca goteando sarcasmo venenoso, «del perdón mágico, del amor incondicional, del cielo prometido, de que Dios los protege milagrosamente.
de que los ángeles invisibles los cuidan constantemente. Se rió con amargura profunda. Puras mentiras elaboradas para engañar a la gente pendeja e ignorante. Cuentos infantiles para niños, fantasías patéticas para los débiles que no pueden enfrentar la realidad dura de la vida. Levantó el arma negra lentamente, con movimientos deliberados diseñados específicamente para maximizar el terror psicológico. La levantó gradualmente hasta que el cañón frío tocó directamente mi frente sudorosa. El metal estaba caliente por haber estado bajo el sol californiano en su carro, pero ese calor físico no era nada comparado con el frío mortal de muerte que irradiaba del arma misma. «Yo he matado a 7 personas con mis propias manos», dijo con una voz completamente monótona, sin emoción alguna, como si estuviera recitando una lista aburrida de compras del supermercado. 7 vidas humanas terminadas, y ningún Dios todopoderoso me ha detenido jamás. Ningún Jesús Salvador ha bajado gloriosamente del cielo a salvarlos de mí. Ningún ángel protector apareció mágicamente para defenderlos. Murieron exactamente como muere todo el mundo eventualmente, con miedo paralizante, con dolor insoportable, pidiendo desesperadamente piedad que nunca, nunca llegó. Hizo una pausa dramática calculada para dejar que sus palabras penetraran profundamente en cada mente presente. El primero que maté tenía apenas 17 años completos, un niño prácticamente. Estaba caminando a su casa después de la escuela. Le disparé 3 veces en el pecho. Murió ahogándose en su propia sangre en la calle, mientras su novia gritaba histéricamente. ¿Dónde estaba Dios entonces? ¿Dónde? La segunda era una mujer embarazada de 25 años. Llevaba 6 meses de embarazo. Podía ver su vientre abultado. Le supliqué que por favor me diera su bolsa. Pero también la maté. 2 vidas con un solo disparo. Madre e hijo. ¿Dónde estaba su Dios protector que aman? Sentí náuseas físicas subiendo por mi garganta, pero no podía apartar la mirada de sus ojos vacíos mientras recitaba sus crímenes con indiferencia absoluta. Hoy, declaró mirando metódicamente alrededor del templo lleno, contando visiblemente cabezas, hoy van a ser 8. No, espera. Contó nuevamente con sus ojos fríos. Veo aquí como 60 personas adultas, más los niños que escucho cantando atrás. Hoy van a ser muchos, muchos más que 7. En ese momento crítico, algo extraordinario se rompió violentamente dentro de mí. Era como si mi mente humana natural colapsara completamente bajo el peso abrumador del terror paralizante y algo completamente diferente, algo mucho más profundo, algo definitivamente espiritual, tomara el control total de mi ser. Las palabras exactas de mi sermón interrumpido resonaron claramente en mi mente como campanas. Cuando la tormenta viene a su vida, Jesús no siempre la detiene inmediatamente. A veces permite que el viento sople fuerte, que las olas golpeen violentamente, que sintamos que nos hundimos, pero es para que cuando finalmente intervenga, cuando muestre su poder incomparable, nadie pueda dudar que fue Él quien lo hizo. Y entonces, sin pensarlo conscientemente, sin planificarlo, abrí mi boca seca. Lo que salió no fue mi voz natural débil y temblorosa. Era algo completamente diferente, algo más profundo, más fuerte, más autoritativo, algo que no venía de mis cuerdas vocales humanas, sino de un lugar espiritual mucho más profundo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaré con voz que no reconocía como mía. No tienes ninguna autoridad en este lugar sagrado. El hombre armado retrocedió instintivamente un paso completo, genuinamente sorprendido por mi respuesta inesperada. Sus ojos,
se ensancharon momentáneamente, pero luego la rabia acumulada regresó multiplicada. «¿Qué dijiste?», rugió como animal salvaje, su dedo comenzando a moverse amenazadoramente hacia el gatillo mortal. «¿Qué diablos acabas de decir?». Pero, en lugar de retractarme aterrorizado como cualquier persona normal habría hecho, sentí una valentía sobrenatural, que definitivamente no era mía, llenándome completamente. Dije claramente que en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo único del Dios viviente, no tienes autoridad aquí. Este lugar está cubierto completamente por la sangre preciosa del Cordero sacrificado. Este es territorio santo consagrado. Lo que pasó inmediatamente después me demostró sin lugar a dudas que estábamos en medio de una batalla espiritual real, no solo física. En el momento exacto en que pronuncié el nombre santo de Jesús por segunda vez con autoridad, algo cambió dramáticamente en la atmósfera del templo. No fue sutil ni imaginario. Fue tan tangible y real como un trueno ensordecedor que sacude violentamente las ventanas. El hombre armado dejó de moverse completamente. Su cuerpo musculoso quedó totalmente inmóvil, como congelado en el tiempo mismo. El arma mortal seguía, apuntándome directamente, pero era como si una fuerza invisible pero irresistible lo hubiera paralizado completamente. Sus ojos comenzaron a moverse frenéticamente de lado a lado, sin que su cabeza se moviera ni un milímetro. Estaba viendo claramente cosas que nosotros no podíamos ver con ojos naturales. Su respiración normalmente controlada se volvió súbitamente errática e irregular. Jadeaba ruidosamente como si estuviera corriendo un maratón sin moverse físicamente ni un centímetro. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente tatuada. «¿Qué es esto?», susurró con voz quebrada, completamente aterrorizada. «¿Qué está pasando? ¿Qué son esas cosas que veo?». Y entonces, en ese momento divino, en la tercera fila del lado derecho, doña Esperanza se puso de pie, lentamente, con dificultad. Esta mujer frágil de 72 años con artritis severa se levantó con una firmeza absolutamente sobrenatural que desafiaba su condición física. Sus manos arrugadas se alzaron temblorosamente hacia el cielo alto, y con una voz que parecía tener décadas menos, una voz llena de autoridad divina que retumbaba, comenzó a orar con poder. «Padre celestial todopoderoso», declaró, y su voz, normalmente débil, llenó todo el espacio como si tuviera un micrófono invisible amplificándola, como si los ángeles mismos amplificaran sobrenaturalmente sus palabras. «En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, declaramos con autoridad que este es territorio santo, territorio comprado con precio con la sangre preciosa del Cordero. Declaramos con fe que ningún arma forjada contra nosotros prosperará jamás. Declaramos que toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Esta es la herencia de los siervos del Señor». Sus palabras resonaban con un poder que venía claramente de años de oración fiel, de décadas de caminar íntimamente con Dios, de una vida entera de fe inquebrantable. No eran palabras vacías religiosas, eran decretos espirituales cargados de autoridad celestial. Entonces, como si hubiera sido una señal invisible acordada previamente en el cielo, como si una orden divina hubiera sido dada desde el trono celestial, uno por uno los hermanos comenzaron a ponerse de pie valientemente. Primero, la hermana Patricia, nuestra líder de alabanza, se levantó con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego, el hermano Roberto, el salvadoreño valiente que había sobrevivido la guerra brutal, se puso de pie con determinación férrea en sus ojos antes aterrorizados. Después mi esposa Ana, mi compañera fiel, se levantó mirándome directamente con amor profundo y fe inquebrantable.
La hermana Guadalupe con su hija María se pusieron de pie juntas tomadas firmemente de la mano. Familia tras familia, persona tras persona, joven y anciano, hombre y mujer, hasta que los 61 adultos completos estábamos de pie en el templo. Ya no había miedo paralizante en los rostros, había determinación férrea, había fe visible, había la certeza absoluta de que Dios estaba con nosotros, y comenzamos a cantar. No fue planeado previamente, nadie dio la orden, no fue ensayado, pero al mismo tiempo exacto, con una sincronización que solo puede venir directamente del Espíritu Santo. Todos comenzamos a cantar el mismo coro antiguo. La sangre de Jesús tiene poder, poder, poder sin igual. La sangre de Jesús tiene poder, poder maravilloso para salvar. Nuestras voces se unieron en una sola poderosa. 61 voces proclamando con fe el poder incomparable de la sangre de Cristo. El sonido llenó el templo completamente, rebotó en las paredes, salió por las ventanas abiertas, subió hasta el cielo mismo. El hombre armado comenzó a retroceder involuntariamente. Sus piernas se movían hacia atrás como si algo invisible pero real lo empujara físicamente. El arma en su mano temblaba ahora visiblemente, violentamente. Ya no era una amenaza firme y segura. Era un objeto sacudiéndose incontrolablemente en las manos de un hombre completamente aterrorizado. ¡Cállense!, gritó con desesperación creciente, con pánico real. Les dije que se callen inmediatamente, pero su voz había perdido toda autoridad intimidante. Ya no sonaba como un asesino frío y seguro de sí mismo. Sonaba exactamente como un niño pequeño asustado, perdido en la oscuridad total. «Cállense ahora». Pero nosotros seguíamos cantando con más fuerza, cada vez más alto, cada vez con más convicción absoluta. Y mientras cantábamos unificados, hermanos queridos, algo extraordinario y sobrenatural comenzó a suceder visiblemente. Una luz comenzó a llenar progresivamente el templo. Al principio pensé que era el sol del atardecer entrando por las ventanas con más intensidad temporal. Pero no, esta luz era completamente diferente. Era dorada, cálida, viva, pulsante. No era luz eléctrica artificial ni luz solar natural. Era luz celestial, divina. Parecía emanar simultáneamente de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Salía de las paredes, del techo alto, del piso de concreto. Se concentraba especialmente alrededor de cada persona, como un manto protector invisible. Llenaba cada rincón oscuro del edificio con brillo sobrenatural. El hombre armado miraba frenéticamente alrededor con terror absoluto, pintado claramente en su rostro antes confiado. Sus ojos se movían salvajemente, tratando desesperadamente de encontrar la fuente de la luz misteriosa, tratando de entender racionalmente lo que estaba presenciando. «No, no, no», murmuraba repetitivamente, una y otra vez como mantra. «Esto no puede estar pasando realmente. Esto no es real. No puede ser real. Son alucinaciones». Levantó el arma temblorosa y la apuntó directamente hacia el techo, como si quisiera dispararle a la luz misma, como si pudiera matar lo que veía. Su dedo apretó el gatillo con toda su fuerza. Clic. Silencio absoluto. Nada pasó. El arma no disparó. Su cara mostró confusión total y creciente terror. Apretó el gatillo nuevamente con más fuerza desesperada. Clic. Otra vez absolutamente nada. El arma completamente cargada no disparaba. «¡No!», gritó con pánico verdadero. Bajó la mirada hacia la pistola como si la estuviera traicionando. Sacó el cargador con manos temblorosas. El cargador metálico cayó al suelo con un sonido metálico fuerte. Las balas brillaban adentro, reflejando la luz dorada sobrenatural que llenaba el templo. Estaba completamente lleno.
15 balas mortales, todas perfectamente en su lugar. Volvió a insertar el cargador con un golpe seco. Jaló la corredera hacia atrás violentamente, expulsando una bala que voló por el aire y rebotó en el piso. Cargó otra bala en la recámara. Todo el proceso fue ejecutado con la precisión de alguien que había hecho esto miles de veces. Apuntó hacia una de las ventanas y disparó con todas sus fuerzas. Clic. Era física, mecánica y científicamente imposible. Un arma correctamente cargada, con el seguro quitado, el martillo en posición, la corredera lista, y no disparaba. Las leyes inmutables de la física, las leyes de la mecánica, las leyes del mundo natural habían sido completamente suspendidas dentro de ese edificio consagrado. El hombre comenzó a hiperventilar peligrosamente. Su pecho subía y bajaba como un fuelle gigante. Gotas masivas de sudor corrían por su frente como ríos. Sus manos temblaban tan violentamente que el arma se sacudía incontrolablemente. Y entonces el arma cayó. Simplemente se le resbaló de las manos como si sus dedos hubieran perdido toda fuerza. Cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el templo. El sonido del metal golpeando el concreto fue como un símbolo de rendición total. El arma giró en el piso y quedó apuntando hacia la pared, inofensiva, vencida. Y entonces lo vi. Hermanos, sé que lo que voy a decir suena a locura. Sé que muchos no me van a creer, pero les juro por todo lo sagrado, por mi salvación, por la vida de mis hijos, que es verdad. Vi con estos ojos que un día se cerrarán en la muerte. Vi ángeles. No eran como en las pinturas religiosas. No tenían alas blancas emplumadas ni vestidos blancos fluidos. No tenían arpas ni aureolas doradas. Eran guerreros celestiales, enormes, imponentes, aterradores en su belleza. Medían más de 2 metros de altura. Sus cuerpos parecían hechos de luz sólida. Vestían armaduras que brillaban con la luz dorada que llenaba el templo. No eran armaduras de metal terrenal. Eran algo más, algo que no existe en este mundo. Brillaban como si estuvieran hechas de rayos de sol concentrados. Sus rostros eran indescriptibles, hermosos, pero terribles, santos pero guerreros. Había en ellos una mezcla de compasión infinita y poder absoluto. No eran los angelitos regordetes de las tarjetas de Navidad. Eran los ángeles de la Biblia, los que causaban que las personas cayeran al suelo aterradas. Había uno parado detrás de cada persona en la congregación. 61 ángeles protegiéndonos. Uno detrás de Doña Esperanza, más grande que los demás, con una mano sobre su hombro. Uno detrás de mi esposa, Ana. Uno detrás de la hermana Guadalupe y su hija. Pero había más. Había ángeles alrededor del edificio formando un perímetro, un muro de protección. Y había 4 especialmente grandes, como generales de un ejército celestial, parados en las 4 esquinas del templo, como columnas de luz viviente. El hombre armado podía verlos también. Sus ojos se movían de un ángel a otro, su boca abierta en un grito silencioso de terror absoluto. Y entonces el ángel más grande, el que estaba frente a él, habló. Su voz resonaba directamente en el alma. Era como el sonido de muchas aguas, pero también suave como el susurro de un padre. Marcos, dijo el ángel con autoridad, has vivido en oscuridad demasiado tiempo. Has servido al enemigo. Has destruido vidas. Has causado dolor. Pero tu historia no tiene que terminar en condenación. Suelta tu odio. Suelta tu ira. Suelta tu muerte. Y recibe vida. El hombre llamado Marcos cayó de rodillas. No fue voluntario. Fue como si no pudiera sostenerse más. Sus rodillas golpearon el concreto. Y comenzó a llorar. Eran sollozos profundos que salían de su alma. Años de dolor, de decisiones equivocadas, de vidas destruidas. Lo siento,
lo siento, repetía una y otra vez. Bajé de la plataforma, me arrodillé junto a él y puse mi mano en su hombro. Al tocarlo sentí todo su dolor. Vi su vida, un niño viendo a su padre golpear a su madre, un adolescente forzado a unirse a una pandilla, su primer asesinato a los 16 años, años de violencia. Pero también vi un destello de luz, una abuela que lo llevaba a la iglesia cuando tenía 5 años, cantándole «Cristo me ama». «Hermano», le dije suavemente, «Jesús te ama». Esas 3 palabras lo quebraron completamente. Se desplomó al suelo llorando como nunca había visto. Lloró años de lágrimas. Lloró por las vidas destruidas. Lloró por el niño que nunca pudo ser. La congregación se acercó. Ya no había miedo. Formamos un círculo y comenzamos a orar. Su cuerpo comenzó a convulsionarse. No era médico, era espiritual. Los demonios estaban siendo expulsados. «¡Fuera!», gritaba con voces múltiples. «Este es nuestro». Pero seguíamos orando. La luz se intensificó. Los ángeles combatían contra sombras. Entonces levantó su rostro. Sus ojos habían cambiado completamente. Ya no estaban vacíos. Ahora brillaban con lágrimas limpias como las de un niño. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz suave. «Estás en casa, hermano. Acabas de llegar a casa. La hermana Guadalupe le trajo agua. Toma, hijo». «No entiendo. Yo vine aquí para...». «Lo sabemos», dijo doña Esperanza. «Pero Dios tenía otros planes. Él te trajo para salvarte. ¿Cómo te llamas?» «Marcos. Marcos Ramírez. Tengo 32 años. Llevo en pandillas desde los 14. He estado preso 3 veces. Tengo una hija, Angelina. Tiene 8 años. No la veo hace 4 años. Marcos, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres entregarle tu vida?» Silencio. «Sí, sí, quiero. Pero no sé cómo. Solo repite después de mí». Y ahí, en el piso del templo, Marcos hizo la oración más importante. «Jesús, reconozco que soy pecador. He hecho cosas terribles. He matado. Pero hoy te pido perdón. Entra a mi corazón. Límpiame. Hazme nuevo. No quiero vivir más en la oscuridad. Quiero tu luz. Quiero ser libre». La luz dorada se concentró alrededor de él. Su cuerpo se arqueó. Un grito salió de su boca, pero de liberación total. Cuando abrió los ojos, era una persona diferente. Su rostro radiante. Sus ojos brillaban con vida. «Puedo sentir algo dentro. Es cálido. Me siento limpio por primera vez en años». La congregación estalló en alabanzas. Era celebración celestial. Pero entonces escuchamos sirenas. Alguien había llamado a la policía. «Tengo que entregarme», dijo Marcos con calma. «Voy contigo. No estás solo». Salimos con las manos arriba. Nos tiramos al suelo. Esposaron a Marcos. «El arma está adentro. No disparó. No lastimé a nadie. Dios no me dejó». El sargento Williams examinó el arma. «Está funcional. No hay razón por la que no disparara. La razón no es física, es espiritual». Marcos fue llevado esa noche. Nuestra congregación lo visitó fielmente durante meses. Le llevamos Biblias. Oramos juntos. En prisión comenzó a dar testimonio. Muchos aceptaron a Cristo. Hace 2 meses recibí una carta. «Pastor Daniel, mi hija Angelina vino a visitarme». Le dije: «Mija, papá ya no es el mismo. Jesús me cambió». Y ella me dijo: «Lo sé, papi. Lo veo en tus ojos». Hermanos, si están oyendo esto, sepan algo importante. No importa qué tan lejos hayan caído. No importa qué errores hayan cometido. No importa qué tan oscuro sea su pasado. El mismo Dios que detuvo esa arma, el mismo Jesús que transformó a un asesino en un hijo de Dios, está disponible para ustedes ahora. Solo tienen que decir: «Jesús, te necesito», porque nuestro Dios todavía hace milagros. Hoy, aquí, ahora. Marcos vino con un arma de muerte, pero se fue con vida eterna. Llegó como enemigo y salió como hermano.
Esa tarde aprendimos que ningún arma puede prosperar contra los hijos de Dios, que los ángeles pelean por nosotros, que el nombre de Jesús tiene poder absoluto y que para Dios no hay caso perdido. Si están pasando por tormentas imposibles, recuerden esta historia. Dios permite que la tormenta sople para que cuando Él intervenga, nadie pueda dudar que fue su mano. Marcos está cumpliendo su sentencia, pero ya es libre por dentro, y cuando salga, nuestra iglesia lo estará esperando, porque así es la familia de Dios. Amamos, restauramos, damos segundas oportunidades porque Dios nos dio una a todos nosotros. Que esta historia les recuerde que con Dios todo es posible, que ninguna situación es demasiado difícil para Él, y que su amor no conoce límites. Que Dios los bendiga grandemente, y que nunca olviden que ustedes son amados con un amor eterno por el Creador del universo. Amén.